Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Bienvenidas, muy buenas tardes. Esta es una emisión más de La Cocina de Chabela. Adelante, Maru. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya de este miércoles 4 de noviembre del 2020, este 2020 que ha sido muy extraño, muy raro y terrible también. Pues estamos en una emisión más de La Cocina de Chabela con Cecilia Figueroa, quien es mi compañera conductora, operadora, productora de este programa. Ceci tiene bajo el control la transmisión en Facebook Live, que por supuesto sale también en internet en www.violetaradio.org y en la frecuencia 106.1 de FM en la Ciudad de México, y estamos en Violeta Radio, Radio Comunitaria Feminista de la Ciudad de México. Pues ya saben, la semana pasada estuvimos conversando con Jos Espinosa y Yara Villaseñor, integrantes de la organización Pan y Rosas, mujeres jóvenes, activistas, feministas, también profesionistas, estudiantes de la maestría en sociología, y Yara, y Jos Espinosa, filósofa. Estuvimos conversando del feminismo socialista, una corriente, diría yo, del feminismo que está vinculada a una postura ideológica del socialismo. Y justamente la semana pasada nos quedamos en la conversación, y por eso estamos haciendo esta segunda parte del programa, porque pues hablábamos desde los fundamentos teóricos del feminismo socialista, y hablábamos de la historia, de la trayectoria también de muchas mujeres feministas socialistas, y cómo y las posturas que han tenido en relación a un sistema social, político, económico, que como lo es el capitalismo, y esta propuesta socialista que existió a principios del siglo XX, a partir de la Revolución Rusa también, y el papel que jugaron muchas mujeres pues feministas importantes en la construcción de un Estado socialista que después, bueno, tiene su devenir histórico y su transformación, ¿verdad? Pero ahora vamos a seguir profundizando en este tema del feminismo socialista. Entonces, bienvenidas, Jos y Yara. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas.
Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bienvenidas a esta cocina de Chabela. Si estuviésemos en cabina, pues seguramente estaríamos juntas transmitiendo alrededor de una mesa, porque esa es la idea. La conversa después de la comida o durante la comida entre mujeres en un espacio que se llama la cocina de Chabela, que sí existe. Pero bueno, ahora estamos a distancia y pues vamos a seguir conversando. Y yo quisiera abrir la conversación eh, con una pregunta que Ceci de alguna manera planteó la semana pasada y que tiene que ver con los retos del feminismo socialista en el siglo XXI y en México, en nuestro contexto actual, sabiendo además que tenemos un contexto complejo, muy enrarecido, en donde se disputan el poder económico, político, social, pero también el poder sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la vida de las mujeres. Pues muchas fuerzas que no me gusta usar términos como metafísicos, ¿no? Como la oscuridad, pero la verdad es que vivimos en tiempos donde esos poderes y esas fuerzas están actuando y generan un ambiente complejo de, pues sobre todo muy desfavorecedor para las mujeres, ¿no? Hemos vivido en los últimos años sucesos que nos simbran, que no solo a las mujeres, porque sentimos en el cuerpo la violencia, sino que simbran también a una gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces quisiera que empezáramos por ahí la conversación. Jos, Yara, si están de acuerdo, en cuáles son los retos actuales en este momento, aquí y ahora, para el socialismo, para el feminismo socialista. Bueno, primero que nada habría que justo iniciar pensando de dónde venimos como movimiento de mujeres, ¿no? Las movilizaciones que se han presentado en los últimos años, pero también pensando en el contexto actual, ¿no? Que se enmarca en la llegada de un gobierno, ¿no? Un nuevo partido al gobierno, ¿no? Dirigido por López Obrador, que de cierta manera eh, daba ciertas pautas o expectativas a el conjunto de los distintos movimientos que protestaron durante los sexenios pasados, ¿no? Y entre ellos, digamos, también estaba el movimiento de mujeres, ¿no? Eh, y, digamos, en ese contexto, ¿no? Las aspiraciones que desprendía el gobierno de López Obrador también se desprendían para el movimiento de mujeres, ¿no? Un movimiento de mujeres que tuvo importantes movilizaciones o que ha tenido importantes movilizaciones desde los últimos 4 años, 5 años para acá, ¿no? Desde que se retomó el Ni Una Menos que surgió en Argentina, cómo se retomó acá en el Vivas Nos Queremos del 24 de abril, eh, también movilizaciones muy importantes por el derecho al aborto, e incluso precedentes también bastante importantes con las movilizaciones de las madres en búsqueda de sus hijas, ¿no? Y en búsqueda de justicia ante los feminicidios, partiendo de Ciudad Juárez, pero que bueno, fue un movimiento que se expresó a nivel nacional con respecto a el avance de la descomposición social en México, ¿no? Veíamos que ya no solamente se asesinaban a las mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Sino en el resto del país, en aquellos lugares donde se asemejaba, digamos, el contexto que había particularmente ahí, ¿no? Es decir, un contexto bastante precarizado, un contexto de militarización, ¿no? Que inició a partir del 2006 con Felipe Calderón, y que comenzó a tener, digamos, ciertas respuestas a esa violencia que se vivía, ¿no? Y una violencia que no se detiene y que hoy tiene como resultado el asesinato de más de 10 mujeres al día, ¿no? Algo que resulta escandaloso para el país, ¿no?
digamos, en ese contexto es que llega el gobierno de López Obrador, como decía, tratando de hacerse de las expectativas y de las demandas que tenían este conjunto de movimientos, ¿no? Pero que a 2 años vemos que incluso los derechos más democráticos, como el derecho al aborto, pese a que el Morena tiene la mayoría en la Cámara y la Cámara Baja, ¿no? No se ha cumplido, ¿no? Es decir, vemos que incluso un derecho básico como es el derecho al aborto no se va a garantizar de manera, digamos, por voluntad propia por parte del Morena, ¿no? Más allá de las figuras femeninas que han dicho ciertas o que han tenido ciertas declaraciones que pertenecen al Morena, ¿no? Y que han dicho que el PIDO tiene la voluntad de hacer texto, digamos, justo hay mujer de un movimiento de mujeres, ¿no? En el cual justo decíamos la sesión pasada que tienen los retos de regresar a ver cuáles fueron las lecciones, regresar a ver cuáles fueron los aciertos y las debilidades que ha tenido el movimiento de mujeres en otros momentos de su historia, ¿no? Y que ha tenido el feminismo, ¿no? Es decir, para nosotras se reactualizan los debates, ¿no? Y es importante voltear a ver justo que ante el intento que hace el Morena y sectores femeninos del Morena de subordinar el movimiento de mujeres a la cuarta transformación, ¿no? Una cuarta transformación que, reitero, no nos ha dado absolutamente nada, ¿no? No hemos visto que bajen los índices de violencia, no nos han dado el derecho al aborto, no nos han dado derechos elementales como derechos laborales, ¿no? O sea, sigue persistiendo la brecha salarial, etcétera, ¿no? En ese contexto es que quieren subordinar el movimiento de mujeres, que tiene mucha potencia, en tanto que está cargado de rabia y de indignación ante la situación de violencia que vivimos, a este proyecto que claramente muestra que su prioridad no son las mujeres. Y me aún las mujeres más precarizadas, más pobres, ¿no? De las mujeres trabajadoras en general. Y no, en ese contexto es que para nosotras es muy importante el pensar cómo es necesario el impulso y el desarrollo del movimiento de mujeres, pero con una política específica, ¿no? Es decir, no hemos visto que no basta con ser miles en las calles, ¿no? Para detener la violencia, para detener el feminicidio, y digamos, a partir de ahí, pensar cuáles son los debates de estrategias que tendrían que desarrollarse en el propio seno del movimiento de mujeres, ¿no? Para nosotras es muy importante que el movimiento de mujeres, como lo mencionábamos la vez pasada, encuentre quiénes son sus aliados y encuentre quiénes son, digamos, su enemigo en común, ¿no? Que puede tener junto con otros sectores. No sé si ahí Yara quiera comentar algo más con respecto a esto. No sé cómo quieren que sigamos, si quieren que me meta ahorita a la receta y en la fila de la cocina, o quieren que hagamos otro intercambio, porque luego hay recetas que si no se sigue el orden no sale igual, no sabe igual la comida. No. Fíjate que creo que una de las cosas importantes en la cocina justamente es reinventar las recetas. Así que adelante, Yara. Buenísimo, pues rescataría la última idea que abordaba Joss, que tiene que ver con el debate de estrategias abierto en el movimiento de mujeres y que refiere particularmente a la gran pregunta sobre cómo vamos a lograr lo que nos proponemos, ¿no? Es decir, más allá de que hay múltiples perspectivas entre los diversos feminismos y en un movimiento de mujeres que es muy plural, tan plural como la composición social que tiene, porque si hablamos del movimiento de mujeres hablamos de un espectro muy amplio que contempla desde las mujeres desempleadas hasta las mujeres campesinas, hasta las mujeres empresarias, es decir, el término de mujer no refiere a una categoría de otro nivel de análisis que no excluye, como sí excluye la cuestión de clase o la definición de clase a otros sectores, ¿no? Que desarrollan un antagonismo particular. Es decir,
qué me refiero? Podemos tener mujeres que, si bien tengan un elemento que comparten, ¿no?, en la pertenencia de género, pueden defender intereses políticos y de clase distintos. Entonces, eso ya genera un nivel de complejidad en el movimiento de mujeres porque hace a múltiples posiciones y a distintos programas, es decir, a distintos objetivos en la lucha. Algunas querrán más política pública, otras querrán más legislación o más tipificación de delitos, ¿no? Hay quienes consideran que, por ejemplo, la clave es mantenerse autónomas frente al Estado y desarrollar procesos organizativos entre mujeres por fuera de todo tipo de institución política, y habrá otras quienes consideramos que hay que acabar con el Estado porque está íntimamente vinculado al sistema patriarcal y al poder político y económico, ¿no? Entonces, en esa pluralidad, la gran pregunta es cómo logramos nuestros objetivos, partiendo de que, en general, nuestro punto coincidente es la lucha contra el patriarcado, ¿no? Y a mí me parece que es fundamental partir de ahí porque en el debate de estrategias nos permite abordar otro tipo de problemáticas que muchas veces están diluidas, ¿no?, o que se quedan en el subtexto de la discusión, que tiene que ver con que si lo que queremos es acabar con el patriarcado, hay que reconocer que está íntimamente vinculado a la estructura del sistema económico y político actual, que es el capitalismo, lo cual nos plantea otro problema, es decir, cómo enfrentamos al Estado capitalista. Y por otro lado, pensar que la opresión patriarcal tiene múltiples expresiones en las personas y no solamente se aboca a hacer la vida imposible a las mujeres, sino también a todas, en primer lugar, todas aquellas personas que no coincidimos con una concepción heteronormada de la vida, de la sexualidad, ¿no? Es decir, la población LGBT, en primer lugar, acompañando muy de cerca la lucha de las mujeres, pero también ampliar el panorama y pensar, bueno, cómo afecta el patriarcado también la propia construcción de sujetos masculinos, en este caso, ¿no? Que si bien es algo que ha explorado más las masculinidades, los estudios de masculinidades, sí considero que es un elemento que, si bien no nos corresponde a nosotras tan profundamente, porque creo que es algo que todavía es un elemento retrasado en el pensamiento político de los compañeros, de los varones, sí creo que implica problematizar, bueno, de qué manera el patriarcado se instala y construye subjetividades que pueden replicar estos mecanismos de opresión, ¿no? De estas contradicciones profundas de machismo y que se presentan también en las mujeres, ¿no? Entonces, me parece interesante porque si ustedes ven las múltiples expresiones de feminismos hoy, pues tenemos desde las tendencias separatistas que opinan que hay una sociedad de clases sexuales, no de clases sociales, y en donde el enemigo es el varón, que se apropia de nuestra fuerza de trabajo, enemigo, nuestra sexualidad, etcétera, ¿no? O habrá quienes consideren que por ejemplo, más allá de que pueda haber compañeros solidarios, los compañeros no se pueden reivindicar feministas, ¿no? Entonces, creo que hay múltiples debates en el terreno de las estrategias hoy en disputa en el movimiento de mujeres, y vinculándolo a lo que le decía Josh, creo que la clave es pensar cómo garantizamos un movimiento, es decir, qué estrategia está al servicio de construir un movimiento que sea más potente, que logre poner en jaque al régimen político y a las personalidades encarnadas del patriarcado, en este caso, y que logre también sentar las bases para construir otro tipo de relaciones entre los seres humanos, ¿no? Lo cual implica una discusión, en primer lugar con nosotras, pero también con el conjunto de sujetos con los que convivimos. Ceci, tú querías... Hola, Yara. Hola, Jos. Muchas gracias. De verdad que sigue siendo muy interesante como lo fue nuestra emisión pasada. Retomando lo que han planteado ambas, yo quisiera preguntarles en un ejercicio de honestidad. En esta rendición de cuentas que queremos escuchar, en esta enumeración de pendientes que desde nuestra perspectiva todavía nos debe el actual partido en el poder, estamos también asumiendo una postura que solamente implicaría entonces que todos los cambios tienen que ser responsabilidad de un partido, ¿no? Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar en lo sucedido el día de ayer en el Congreso de Puebla, ¿no? Que tenemos que aplaudir, que tenemos que reconocer, y en ese ejercicio de reconocimiento no podemos pensar que esto se hubiera logrado si
hubieran votado los diputados o diputadas de partidos de derecha. Creo que en ese punto hay que tomar en cuenta, ¿no? Los avances que se han dado, si bien hay muchos pendientes, tampoco desconocer avances que se han dado. Me voy al caso de Oaxaca. Podemos pensar que lo sucedido en Oaxaca el año pasado hubiera sido posible teniendo un Congreso completamente con un partido más identificado de derecha como el PAN o como el PRI. Y me regreso nuevamente a Puebla porque hoy por la mañana precisamente estaba escuchando yo discursos de una diputada poblana del PAN diciendo que era una hipocresía haber votado a favor de los matrimonios de personas entre el mismo sexo, criticando el voto a favor que dieron legisladores de Morena. Y digo, o sea, ¿de verdad tenemos que esta rendición de cuentas solamente pedírselas al partido político que ahora está en el poder? Por un lado. Y por otro, en esto de ¿qué estrategia estamos diseñando para que nuestra agenda, desde pues, las diferentes posturas, pueda ser cumplida? ¿No les incomoda de repente que sí hay a veces coincidencias en el discurso de la derecha y de la izquierda que reclama a este actual gobierno cambios rápidos y profundos? Se los dejo. Sí, claro, desde ya no podemos obviar los avances que existen, ¿no? Pero digamos, más que no entenderlos o pensarlos bajo el designio de la 4T, creo que esos avances no se pueden explicar sin el despliegue del movimiento de mujeres en los últimos años, ¿no? Es decir, desde ya lo de la despenalización del aborto en Oaxaca es un avance, ¿no? Pero no se podría entender sin el despliegue de un movimiento de mujeres desde hace ya 4 años que está exigiendo el derecho al aborto, ¿no? Y con las movilizaciones particulares que desprendió la Marea Verde desde Argentina, ¿no? Y que tuvieron su refracción en México. El mismo caso por parte de las aprobaciones que se han dado, ahora, como bien lo mencionas, ¿no? El día de ayer la aprobación que se dio del derecho a el matrimonio igualitario, ¿no? En Puebla, que digamos, al menos desde nuestra perspectiva, creemos que justo responden a un contexto político convulsivo en el cual efectivamente las mujeres estamos saliendo a las calles, ¿no? Las mujeres y otros sectores, ¿no? El tema también ahí es pensar en que hasta el final, ¿cuál es el proyecto último de Morena, ¿no? Es una de las cosas que se quedan ahí para pensarlo de manera más profunda, ¿no? En tanto que desde ya, para contener o para descomprimir el potente movimiento de mujeres que se ha expresado en los últimos años, pueden dar ciertas concesiones para, digamos, pues sí, un poco controlar la efervescencia del movimiento de mujeres, ¿no? Para nosotras era muy sintomático que precisamente la despenalización del aborto en Oaxaca, que era un lugar donde tenían posibilidad de hacerlo, desde mucho antes, se diera días antes de la movilización convocada para el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, ¿no? En América Latina y el Caribe. Y después de lo que estaba significando la Marea Verde a nivel internacional, ¿no? Es decir, para nosotras, efectivamente, por eso lo decía al inicio, ¿no? Lo que es sintomático es que aunque tienen las posibilidades de avanzar, no lo han hecho, ¿no? Y lo hacen más bien para intentar dialogar o aminorar las críticas que existen, ¿no? Que son reales. Ahora, con respecto al tema de la derecha, por eso nosotras hemos sido también muy enfáticas en decir, ojo, porque no solamente el Morena intenta hacer un botín político y electoral de nuestras demandas, ¿no? Sino también la derecha, ¿no? O sea, desde ya es escandaloso que tanto el PAN como el PRI salgan de manera cínica a llamarse feministas, ¿no? En el marco de lo que hicieron, ¿no? Es decir, son los partidos que garantizaron la precarización y la militarización, que fue el combo perfecto para que el feminicidio aumentara, ¿no? Y eso no se nos olvida.
Y nosotras, más que achacarle todos los males o todos los problemas al Morena, lo que sí tratamos de decir es que hay, digamos, una contradicción entre el discurso que ha tenido de priorizar la vida de las mujeres y lo que se ha hecho hasta ahora. Porque, por un lado, todo bien con los avances que se han tenido, ¿no? Reitero que desde ya estuvo bien despenalizar el aborto en Oaxaca, avanzar con el matrimonio igualitario, pero, digamos, se presenta una doble contradicción. Por un lado, si uno se va a las cifras de los CILES practicados en Oaxaca, son muchos menores de los que, de los abortos clandestinos. Esto es porque no basta con despenalizarlos, sino se garantiza hasta el final que sea de verdad libre, seguro y gratuito en todos los hospitales, ¿no? Es decir, que tenga un programa mucho más amplio, que no sea solamente desde las leyes y desde arriba decir, ah, claro, el aborto está despenalizado y ya, ¿no? O sea, nosotros lo que decimos es que el aborto tendría que estar legalizado y garantizado en todos los hospitales de forma gratuita a nivel nacional, ¿no? Y por otro lado, se presenta la contradicción de que mientras tenemos estos avances, tanto en Oaxaca como en Puebla, ¿no? Hay un avance brutal por parte de la derecha en el conjunto de los estados, por ejemplo, en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Veracruz, ¿no? Donde tanto los partidos de derecha, pero también sectores del Morena han votado en contra de iniciativas para despenalizar el aborto, o vemos lo antidemocrático, lo profundamente antidemocrático que es este régimen en el cual 5 personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron en contra de una iniciativa en Veracruz, ¿no? Es decir, es más allá de los avances que hay que defenderlos, ¿no? Nosotras siempre vamos a estar por la defensa y por la conquista de todos los derechos que podamos obtener en este momento a través de la movilización. También hay, digamos, estos avances en dinámica, porque no solo han habido avances, sino también han habido retrocesos. Y ahí incluso el Morena ha dicho como, bueno, es que son los congresos locales, cuando en realidad tienen la posibilidad de votarlo en los congresos generales, ¿no? Los congresos federales. Se te fue el audio, Jos, pero yo voy a aprovechar esa interrupción para plantear una pregunta. A ver, entonces, podríamos, es decir, hay definitivamente un partido de izquierda, yo sí creo que es un partido de izquierda, una izquierda que no sé cómo calificar exactamente, pero que llegó al poder. Y en ese partido hay fuerzas definitivamente conservadoras, las hay, ¿no? Entonces, yo digo que en realidad el suprasistema de control es el patriarcado. Y no, es decir, el capitalismo o en su momento esta forma de control, de organización, que fue el esclavismo, etcétera, todas estas etapas históricas, son una manifestación, una forma de manifestarse del patriarcado, que ahora estamos viviendo a través del capitalismo, pero que a final de cuentas esta forma de control tiene rasgos patriarcales. Y con esto me refiero no solo al machismo, sino también a un sistema creado a través de una mente patriarcal que está generalmente instalada pues en los cuerpos masculinos, digamos, ¿no? En la manera de actuar como seres humanos desde esa perspectiva de los hombres, pues. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, en realidad lo que tendríamos que desarmar a través de distintas estrategias es el patriarcado en sí mismo, ¿sí? ¿Y desde dónde lo hacemos? Porque para mí, digo, yo también estoy convencida de que en Morena, hablando del partido que está ahora en el poder a nivel federal, no en todos los congresos, pues, pero a nivel federal, pues
hay un montón de mujeres feministas también militando dentro de Morena, ¿no? Definitivamente. Pero hay fuerzas conservadoras y siguen siendo, según yo, los hombres de Morena, ¿no? Mayoritariamente, quienes se oponen a esta enumeración de demandas que has hecho, Jos, en relación, por ejemplo, al aborto, que desde mi perspectiva tendría que haber sido una de las primeras cosas que se tendrían que haber aprobado en el Congreso, ¿no? En el Congreso de la Nación, digamos. Pero vemos que está la iniciativa allí, ingresada por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y pues la cosa no avanza, ¿no? Entonces, no sé, ustedes qué piensan desde la perspectiva de pues una postura socialista. ¿Qué tendríamos? O sea, en realidad creo que nos unen muchas más cosas a mujeres que no estamos como dentro de esta lógica socialista. Eso no quiere decir que, yo ya lo dije el primer programa, yo creo que el feminismo tiene que ser de izquierda, o es de izquierda, pues, pero sí creo que las transformaciones se tienen que dar fuera de los partidos y que va más allá de las posturas, pues, como de feminismo socialista. Claro que sí. ¿Tú quieres decir otra cosa, Ceci? Ya te vi ahí con ganas de... ¿No? Ok. Porque no te escuchamos, Ceci. Si quieren la hilo, perdón, si quieren la hilo con la de Maru en esto último. Date. Si el feminismo no encuentra en los partidos políticos, en las plataformas de los partidos políticos, la satisfacción de nuestras demandas, de nuestra agenda, ¿qué camino tenemos? ¿Sí? ¿Qué se plantean las feministas socialistas? Si también vemos planteamientos de feministas socialistas de creación de partidos políticos de mujeres, por ejemplo, ¿qué camino tenemos, pues? Ok, buenísimo. A ver, un par de ideas, porque sí, efectivamente el patriarcado es un sistema milenario de opresión, milenario, es decir, muy antiguo, mucho más antiguo que el modo de producción capitalista, efectivamente. Sin embargo, el elemento cualitativo de distinción es que, a diferencia en otros momentos de la historia, el desarrollo de las fuerzas productivas que implicó el capitalismo, es decir, los avances en la técnica, incluso la aplicación de la técnica a algunos procesos tecnológicos, no sé, el aumento particularmente de la industria, ¿no? Porque yo tengo una visión desarrollista, ¿no? No me parece que la industria sea la clave, pero sí creo que hay una diferencia entre si tienes alumbrado público o no, entre si tienes agua potable o no, entre si tienes transporte o no, ¿no? Y eso es parte del avance de las fuerzas productivas. Y la mayor contradicción que se ha dado en el capitalismo es que, producto de este enorme avance de las fuerzas productivas que nos permite hacer operaciones a corazón abierto, viajar a la luna, viajar no sé cuántos miles de leguas en el océano profundo, a pesar de estos avances, los mecanismos de opresión patriarcal se han vuelto, por un lado, en algunos casos, mucho más sutiles, al grado de que el propio Estado y las instituciones se han apropiado de nuestros discursos, de nuestras consignas, incluso de nuestras formas organizativas, y entonces por eso ahora hay un feminismo liberal, que se puede decir feminismo con todo cinismo, ¿no? Producto de esta operación política, ideológica, de cooptación y de integración a el régimen político, ¿no? A nivel global, digamos, incluso pensando, por ejemplo, en lo que fue las ONGs, lo que ha sido la ONGización del movimiento feminista, ¿no? En donde todas coinciden con, a finales del siglo pasado, haber dejado las calles, ¿no? Y haber priorizado la estrategia de lobby parlamentario, es decir, particularmente de negociar mediante fuerzas políticas electorales el avance mediante políticas públicas, ¿no? Y mayor legislación, lo que les comentaba. Ahora, el problema es que
todo ese vuelco del movimiento feminista a la política pública fue absolutamente impotente para frenar el ataque contra las condiciones de vida del conjunto de las mujeres, que justamente en estas últimas 2 décadas, y en particular desde el periodo neoliberal, ha sido el más crudo, digamos, en la historia reciente. Entonces, ¿cómo poder acabar con el patriarcado sin reconocer que el capitalismo le ha permitido volver más eficientes, mucho más sutiles, sus formas de dominación patriarcal, ¿no? Ahora, incluso con la contradicción de que también ha generado escenarios mucho más barbáricos, ¿no? Porque estamos hablando de que en pleno siglo XXI sigue habiendo feminicidio, redes de trata, desaparición de mujeres, y a pesar de todos los dispositivos de control y vigilancia que puede tener el Estado, ¿no? ¿Quién sabe dónde están esas mujeres? ¿Quién sabe quiénes son los responsables? ¿No? Entonces, es muy contradictorio el capitalismo, pero sí me parece que hay que reconocer que, a diferencia de otros momentos, es precisamente esta alianza entre el capitalismo y el patriarcado lo que ha vuelto mucho más compleja la discusión sobre cómo acabar con uno y con otro, y sobre de qué manera nosotros podemos entonces hacer un balance crítico desde ya sobre nuestras conquistas, aciertos y nuestros errores. Y yo lo pondría en retrospectiva porque me refiero a lo que no logró el movimiento feminista las últimas décadas, que es precisamente poner un alto, a pesar de haber ocupado más puestos en los congresos, en los parlamentos, incluso puestos empresariales, ¿no? Es decir, esta idea de romper el techo de cristal que tiene el feminismo liberal, ¿no? Es algo que se ha ido rompiendo progresivamente para una minúscula partícula de mujeres, ¿no? A costa de que el grueso de nosotras sufra la precarización laboral y la violencia. Entonces, ojo, porque la estrategia parlamentaria, es decir, el gradualismo, como diríamos en la corriente marxista, que plantea básicamente que a partir de una mejor correlación de fuerzas en los espacios de toma de decisiones de la burguesía, del sistema democrático burgués, es decir, los congresos, ¿no? Es la única forma o la forma privilegiada en la que nosotras vamos a poder obtener estos cambios sustantivos. Y el problema regresa entonces a la frase espectacular de Lenin, de la que hablamos la sesión pasada. La igualdad frente a la ley no es la igualdad frente a la vida. Y hay un límite objetivo, material, clarísimo, que no se va a romper si no es efectivamente transformando en los hechos y a nivel material las condiciones de vida que enfrentan la mayoría de las mujeres. No importa la cantidad de derechos que podamos conquistar. Evidentemente es mucho mejor tener todos los derechos, ¿no? Nosotros, como decía yo, estamos en la primera línea para arrancar todos los derechos que se pueda a este sistema con nuestros métodos de movilización. No confiando en sus instancias, es decir, no confiando en que, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos va a ser el sistema judicial estadounidense, que es exactamente igual de antidemocrático que el electoral, quien resuelva a favor de el movimiento negro, o el movimiento de mujeres, o las masas trabajadoras. Evidentemente no confiamos en esos mecanismos, pero sí nos apostamos a arrancar todo lo que sea necesario y a disputar esos espacios, ¿por qué no? En ese sentido, efectivamente, el feminismo socialista no es antielectoral, ¿no? Lo que pasa es que sí concebimos desde otra perspectiva al servicio de qué está tener puestos en el Congreso, ¿no? Y para nosotros el Congreso incluso refleja la propia correlación de fuerzas que se expresa en las calles. Porque yo les pregunto, perdón, es mi perspectiva, pero ¿ustedes creen que el Morena, ¿no? Incluso otros gobiernos estatales que no son del Morena, hubieran hecho ojitos frente a las demandas del movimiento de mujeres si no hubiéramos tenido un espectacular 8 de marzo que hizo temblar a cualquier gobierno? ¿Se imaginan si ese masivo movimiento de mujeres tuviera una perspectiva anticapitalista de combate, no al gobierno en general, sino a los aspectos patronales que tiene ese gobierno, ¿no? A los aspectos que continúan la subordinación política y económica al imperialismo, a las grandes transnacionales, por ejemplo? Sería impresionante. Podríamos hacer todo, cualquier cosa, una huelga general, un bloqueo, un paro, encuentros de cientos de miles de mujeres, lo que quieran, ¿no? O sea, nos apropiamos de las instituciones, y ¿para qué las instituciones si podemos hacer el cambio por abajo junto a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, por eso es un problema de estrategia que se levante una política desde el movimiento de mujeres para masificarlo, no para dividirlo. Porque sí hace la diferencia en cuanto a cómo puedes imponer tus reivindicaciones. Ahora, por último, el problema es que el gradualismo, es decir, la estrategia del lobby parlamentario, tiene un enorme límite, que es que los gobiernos capitalistas, cuando tienen momentos de crecimiento económico, pueden otorgar lo que quieran,
con la mano izquierda para quedar mejor, para parecer como progresistas, pero no estamos en el boom de los 30, ni en el momento de mayor crecimiento capitalista de la historia. Todo lo contrario, estamos en una crisis bárbara que sigue extendiéndose desde el 2008, que ha generado un ritmo de crecimiento vegetativo en todas las economías, de la cual México no se salva, y el conjunto del continente, porque la proyección de los bancos y de los analistas económicos es que no nos vamos a recomponer de esta, y eso va a implicar que lo que ya vimos en este primer periodo de pandemia se va a profundizar, porque van a seguir los despidos, va a seguir la precarización, va a seguir la desocupación, y la única política de este gobierno para salir a esa crisis son dos aspectos. Uno, programas sociales como paliativo, que es así, yo diría que es la principal conquista del gobierno de la 4T, programas sociales por todos lados, para cortar, ¿no?, con todo este funcionamiento clientelar que tenían organizaciones que bajaban presupuesto del Estado, ¿no?, para otorgarlo a sus agremiados, y que ahora va a implicar un capital político que va a ir directamente al gobierno, porque el gobierno va a otorgar esos apoyos sociales, ¿no? Y por otro lado, la misma fórmula de todos los capitalistas, que la crisis la paguen los trabajadores, los sectores populares y las mujeres. Si no pudiera prohibido los despidos, por ejemplo, o hubiera decidido atacar la fortuna de los grandes empresarios, que incluso pueden estar enriqueciéndose a costa de la especulación y el control monopólico que hacen de la industria farmacéutica o de la salud privada, por ejemplo, ¿no? Y de ahí financiar un sistema de salud que pudiera cubrir, ¿no?, una atención universal de calidad, pero además que buscar evitar a toda costa que se prioricen las ganancias de los empresarios sobre nuestras vidas. Porque la gran pregunta es, ¿por qué, si este gobierno se dice de izquierda, mantuvo abiertas las industrias con actividades económicas no esenciales, que hoy estamos viendo la consecuencia, que es básicamente que los lugares donde hay rebrote y tuvimos que regresar a semáforo rojo, son los lugares donde hay industria, clústeres industriales, donde está muriendo la clase trabajadora y en primer lugar las mujeres trabajadoras, producto de la responsabilidad de este gobierno? Entonces, a mí me parece un ejemplo claro, porque entonces me quedo pensando, ¿qué concesiones puede otorgar un gobierno que no tiene presupuesto porque hay crisis capitalista? Por mucho que busque aumentar el porcentaje de aportes tributarios, es decir, los impuestos generales de la población, evidentemente la desmantelación de la salud pública, de los servicios sociales, es tan profunda, producto de la herencia del neoliberalismo, que se necesitan medidas mucho más drásticas, me parece a mí, ¿no? Entonces, la pregunta es si todos estos derechos, por ejemplo, podrían conservarse, ¿no? Imagínense que el Morena despenalice a nivel nacional el aborto. Sería increíble. Podría hacerlo, efectivamente, porque en muchos estados tiene la mayoría en los congresos locales. Imagínense que lo lográramos. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra estrategia como movimiento de mujeres para evitar que este derecho sea arrancado si después el gobierno del Morena y el progresismo da paso a la derecha, ¿no? No hablamos del debate de cómo podría pasar eso, porque pasa, pero me quiero referir a esto porque para nosotras lo central de toda conquista de nuestros derechos tiene que ver con el desarrollo de la movilización independiente del movimiento de mujeres y su masividad, ¿no? Porque ahí radica su fortaleza. Y si se masifica, es muy probable que tengamos mujeres trabajadoras que puedan jugar un rol destacado en, por ejemplo, paralizar los resortes de la economía que sí ponen jaque al gobierno y al conjunto de los empresarios y sus patronales, ¿no? Entonces, para nosotras, defender estos derechos requiere necesariamente la movilización. Y así es como consideramos que tenemos que pensar nuestra intervención electoral, ¿no? Porque incluso por lo que decían, la perspectiva de los partidos políticos. Si nos preguntan a nosotras, sí, yo por lo menos como militante de Pan y Rosas, también del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras socialistas, estoy por la construcción de un partido, pero no cualquier partido, de un partido revolucionario, anclado en la clase trabajadora, que recree una perspectiva no solo anticapitalista en general, sino, como ya decían, antipatriarcal, antirracista, anticolonial, antiimperialista, ¿no? Todos los antis que pueden formar parte del proyecto socialista en general,
y que para mí tendría que demostrarse en las calles, ¿no? Y disputando desde la lucha de clases la posibilidad de incidir, ¿no? En sectores amplios de la clase trabajadora, los sectores populares, para básicamente enfrentar al Estado capitalista y pelear por una transformación radical y revolucionaria de la sociedad, ¿no? Eso es un aspecto de programa y estrategia que no tiene nada que ver con lo que presentan otros partidos. Entonces, la discusión no solamente es per se qué partido, y entonces el partido efectivamente va a venir como si fuera, no se quieran a resolver nuestros problemas por arriba, ¿no? Porque incluso aunque tuviéramos esas conquistas, ¿qué hacemos con todo lo que hace a la cultura popular? Machista, misógina, de competencia entre mujeres, ¿no? Estos son aspectos que ya decíamos la vez pasada, requieren ser combativos con una enorme disposición a la autocrítica y a la lucha política entre pares, entre compañeros y compañeras, pero me parece que nuestra perspectiva justamente es integral, y por eso nuestro trabajo en los centros de trabajo, en los centros de estudio, va de la mano de fomentar la organización independiente, ¿no? Articularla para arrancar todo derecho y conquista que sea posible, pero al mismo tiempo convencer de que nosotros no podemos conformarnos con migajas. La despenalización del aborto, si bien puede salvar millones de vidas de mujeres, son migajas en relación a las condiciones de vida y el enorme capital que nos roban los empresarios y los capitalistas día con día, dejándonos una vida que no merece la pena ser vivida y que debería merecer la pena ser vivida, ¿no? Entonces, nosotros queremos elevar las ambiciones del feminismo, del movimiento de mujeres, y decir, ya basta. No nos sirve que nos den las migajas. No nos sirve entonces que en lugar de 11 desaparecidas al día, de 11 asesinadas, tengamos 4. No queremos eso. Queremos que no haya ninguna, pero también queremos que no haya ninguna explotada más. Ninguna más sin vivienda, ninguna más sin acceso a la salud, ¿no? Y me parece que para poder elevar esas aspiraciones, efectivamente, la clave es también poner por delante las conquistas, los logros y el enorme marco de posibilidades que se abriría con esta perspectiva. Y para eso, acabo con esto, nosotras queremos también anunciar que estamos ya trabajando con distintas organizaciones, una plataforma y un proyecto para poder participar en las próximas elecciones, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones, con un proyecto anticapitalista y feminista, desde el feminismo socialista, que recupere precisamente todos estos aspectos y se vuelva una tribuna de denuncia y de fortalecimiento de las luchas que las mujeres, las trabajadoras y el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares hoy están dando contra este gobierno, pero también contra la derecha y los empresarios. Bien. Muy bien, Yara. Vamos a hacer un corte aquí y regresamos. Y a mí me gustaría que al regreso habláramos de, ya en esta adelanto que nos das de formar una organización política. Una opción partidista. Socialista, una opción partidista, sí. Pues ya es como una estrategia, perdón, ¿no? Porque no sería un partido. Pero a mí me gustaría que regresando habláramos, pues eso, de las condiciones, ¿no? De cuáles condiciones serían necesarias para, pues, dar un giro hacia el feminismo socialista o hacia el socialismo feminista. Esa es otra pregunta, ¿no? Vamos al corte. Pero que nos digan, ustedes díganos, tenemos preparadas las propuestas que nos hicieron. ¿Qué quieren escuchar? Tenemos, yo cualquiera de las que les mandé. Así hay que voten cuando tienen opciones. Esta canción que vamos a escuchar es una propuesta de Yara. Dime cuál, Mar. Poliamor, ¿no? Hay una que se llama poliamorosa. Va. Poliamorosa, sí. Va. Y de la bandita española. Bien, regresamos. Bueno, del Estado español. Yo me mato
poliamor. La punky más guapa de toda la ocupa. Ella está conmigo y también está con muchas. Sudadera de cortar tú el pelo rapado, dilata axianos. No es una punky de plástico. Se quita la Harrington, se deja las Martins. Le gusta Beatriz Preciado y también la Brigitte. Le ha afectado ya negro, chica, me mato por ti. Pero no por saltar la disciplina la partí. Me lleva la contraria en la asamblea. Ella es de gracia, de familia burguesa. Dice que soy un poco anticuada de ideas, pero me gusta igual, aunque sea por moderna. Ella no se pone celosa nunca. Me dice que tres es mejor que una, que no va a ser la mujer de mi vida, que ya lo es de la suya, que no sea tan posesiva. Ella se mata a palos si un hombre me llama puta. Practica autodefensa en calle oscura. Me habla de redes afectivas. Dice que no necesita sentirse exclusiva. Le he dicho que voy a cambiar por ella. Dice que eso suena a dependencia, en verdad quiere que le haga más caso. No te enfades, guapa, que estaba de congreso. Y sé que no te parece bien, que a ti te gusta más eso del micropoder. Y yo ya no sé qué hacer. Me leo autores pomos pa' poderte entender. Quiero ir contigo a manis y talleres, que estés con más y eso es lo que quieres. Le he dicho que pa' mí no hay nadie más. Le gusta verme seria, mi disciplina férrea, por eso me hace enfadar. Dice que el amor romántico no le va y que esto se va a acabar. Ay mamá, yo no sé qué hacer. Yo no sé nada de posmodernidad. Voluntario no me lo sabe explicar y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Leo autores porno para poderte entender. Yo me mato por su honra. Ella no es de nadie, ella es de todas. Es poliamorosa, soy su Lenny Lovar. Ella no es de nadie, ella es de todas. Es poliamor. Y yo me estoy volviendo loca por ti, mami. Deja de buscarme vainas en las manos. Qué guapa estás discutiéndome a Stalin. Guerrera en la calle, en la cama, una loba. Yo solo quiero ser su Lenin Lovar. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto. Dice que está liada con el colectivo no mixto. Yo soy de Parque y Ron, los chichos y camarón. Ella está bailando aquel arre en el feseo. Y no me importan las demás. Yo quiero ser la mejor. Estoy con los celos y la deconstrucción, leyendo la teoría King Kong. Que voy en serio, si te tiro acabas conmigo, eso lo sé yo. Mami, por favor, si es por ti, yo me paso al poliamor. Estamos de regreso. Gracias, Yara Villaseñor y José Espinosa, en esta emisión más de La Cocina de Chabela. Híjole, continúa muy interesante, muy sabrosa esta charla. Esta claridad, ¿no?, en relación a cómo tenemos que entender el feminismo socialista. Maru. Sí, pues gracias, Ceci. Gracias, Yara y Jos, por seguir acá con nosotras en Violeta Radio 106.1 de FM. Y si quieren comunicarse con nosotras, no olviden que lo pueden hacer en nuestra página de Facebook Live o pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 55 40 01 04 60 y cuéntenos, platíquenos qué piensan de esta conversación que estamos teniendo en La Cocina de Chabela. También les recuerdo que pueden escucharnos por www.violetaradio.org y estamos en Radio Garden. No sé si conocen esta aplicación tan interesante que es a través de un globo terráqueo que puedes sintonizar las emisoras de cualquier latitud de este planeta. Y bueno, estábamos conversando pues de qué es lo que se necesita hacer para avanzar, digamos, en una propuesta política, en una organización política que hagan nuevas propuestas. Yara, decías, necesitamos masificar el movimiento de mujeres y también pues el movimiento
socialista se infiere. ¿Cuáles son las condiciones que sí ustedes identifican? Jos, me gustaría escucharte, que ustedes identifican como esas condiciones necesarias para esta nueva organización. Sí, bueno, desde ya el contexto que ahora vemos de las movilizaciones de feministas y del movimiento de mujeres, ¿no? También se da en un contexto bastante convulsivo de la lucha de clases en general, ¿no? A partir de lo que fue la crisis del 2008, ¿no? Una crisis que se extiende, diversas movilizaciones que podemos enumerar desde la primavera árabe, los indignados, movilizaciones incluso en México, ¿no? Con su expresión con lo que fue el Yo Soy 132, el Occupy Wall Street, y más recientemente otras movilizaciones y rebeliones, ¿no? Como en Chile, en Ecuador, en Francia, ¿no? Es decir, estamos en un contexto en que nuevamente, pese a lo que intentaron hacer de ocultar que hay un contento con este tema y con, digamos, las consecuencias que tiene para los sectores más precarios y explotados, oprimidos, hay una respuesta, digamos, ¿no? Por parte de sectores de la clase trabajadora, sectores de mujeres, ¿no? En ese contexto es que, digamos, nos enmarcamos en volver a poner sobre la mesa la posibilidad de las formas profundas de la sociedad, ¿no? Lo que intentan negar durante años, ¿no? Después de lo que fueron los llamados socialismos reales, etcétera, ¿no? Y lo tosco que fue, o lo complejo fue para las organizaciones marxistas revolucionarias recuperar los hilos de continuidad de todo aquello de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De las grandes lecciones de procesos revolucionarios como la Revolución Rusa, ¿no? Y que nos parece, digamos, que en este contexto se abre la posibilidad de la apertura a nuevas ideas, ¿no? La apertura a repensar nuevamente justo las posibilidades de cambiar el mundo de manera radical, ¿no? En ese sentido, en México también a partir de los fenómenos que han sucedido en los últimos años, ¿no? Las movilizaciones por Ayotzinapa, ¿no? Es decir, los movimientos sociales en general y en particular el movimiento de mujeres, se abre la posibilidad de pensar hacia dónde puede ir conducido ese movimiento de mujeres, ¿no? Porque desde ya necesitamos ser miles en las calles, pero también está esto que mencionaba Yara de cuál es la perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, para nosotras ha sido muy importante desde hace 10 años ya, poco más de 10 años, impulsar una agrupación como Pan y Rosas, ¿no? Una agrupación marxista, revolucionario, ¿no? Socialista, que es el movimiento de las y los trabajadores socialistas, en perspectiva de pensar cómo organizamos a aquellos sectores que están más desfavorecidos para organizarse en ese texto de la precarización y de lesión y la violencia que vivimos cotidianamente las mujeres, ¿no? En ese sentido es que desde hace 10 años nos apostamos a intervenir dentro del movimiento de mujeres, ¿no? Para señalar claramente cuáles son los intentos por parte de los partidos, por parte de los gobiernos de hacerse de nuestras demandas, ¿no? Para darnos, como ya decía Yara, migajas, ¿no? Y cuál puede ser el potencial de ese movimiento de mujeres tan, digamos, tan revulsivo, ¿no? Por lo que significa la violencia y la opresión y la explotación hacia nosotras, ¿no? ¿Cuál podría ser la potencialidad para efectivamente conquistar todo lo que podamos conquistar en los marcos de este sistema, pero sobre todo poner sobre la mesa de que esos derechos no van a poder ser conquistados hasta el final si no conquistamos una perspectiva de acabar con este sistema, ¿no? Por ahí de pronto siempre es como, bueno, pero es que esos son utopías o sueños guajiros o qué sé yo, ¿no? Tratando de deslegitimar una lucha que se apueste por una transformación radical de la sociedad. Y más bien lo que nosotras opinamos que es completamente utópico es pensar que este sistema, que es profundamente capitalista y patriarcal, en algún momento nos va a conceder efectivamente la emancipación completa, ¿no? Desde ahí es que nosotras impulsamos al interior de los centros de trabajo en los que nos ubicamos, ¿no? La necesidad de comisiones de mujeres, ¿no? Que organicen en primer lugar a las trabajadoras, para convencerlas de que otro mundo es posible, ¿no? Para conquistar
lo que podamos conquistar dentro de estos centros de trabajo, ¿no? También comisiones de mujeres al interior de las escuelas, ¿no? Y esto, digamos, con una férrea pelea en contra de la burocracia sindical que impone la división entre mujeres y hombres al interior de los centros de trabajo, y que impone esta alianza que para nosotras es completamente potente y poderosa. Hay un poder de fuego que existe en la unidad entre estas demandas del movimiento de mujeres y la unidad con el conjunto de sectores asalariados y asalariadas, ¿no? De la cual parte, es decir, la clase trabajadora, de la cual aparte somos el 50%, ¿no? Es una clase trabajadora, como mencionábamos la vez pasada, cada vez más feminizada, ¿no? Y cada vez más explotada y precarizada, ¿no? Y también, digamos, una pelea al interior del movimiento de mujeres para mostrar que efectivamente hay actores políticos que quieren desviar todo ese descontento, ¿no? O sea, porque saben justo lo que comentaba hace rato Yara, ¿no? ¿Por qué hay guiños hacia el movimiento de mujeres ahora? Porque vieron la movilización potentísima que hubo en la Ciudad de México y en el conjunto del país el 8 de marzo. O sea, claramente, seguro más de uno se la pensó, ¿no? En decir, bueno, ¿y cómo dialogamos? ¿Cómo hacemos para contener esto? Porque no se ve que vaya a parar, ¿no? Y ahora estamos en condiciones completamente adversas por el tema de la pandemia, pero pero creemos que tenemos que retomar las calles. Y mucho más después de lo que pasó el 28 de septiembre, donde hubo represión, porque eso fue lo que hubo, ¿no? Por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que reprimió concretamente una movilización que exigía el derecho al aborto a nivel nacional, y que escenario que muy probablemente vamos a ver el 25 de noviembre. Y el tema es que ante digamos, su política zigzagueante de decir, por un lado, tratamos de tener ciertas políticas públicas para ustedes, pero por otro lado, mandamos a 3,000 elementos de la policía, mujeres, ¿no? Que no por ser mujeres, no es que no te van a golpear, no es que no te van a echar gas, nosotras estuvimos ahí, y eran las mujeres las que te echaban el gas, y había también hombres, policías, digamos, en esa dinámica, es que nosotras tenemos que poner sobre la mesa que, en primer lugar, el movimiento de mujeres no puede dejar las calles, y en segundo lugar, quien tiene que encabezar ese movimiento de mujeres son las trabajadoras, que son quienes hoy están enfrentando las consecuencias de la pandemia en primer lugar, ¿no? Tanto las trabajadoras del sector salud, las trabajadoras de la maquila, por todo esto que ya mencionábamos, y que además incluso dentro de los hogares somos nosotras quienes peor recibimos las condiciones de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido es que nos parece importante retomar las calles, nos parece importante poner por delante la necesidad de la independencia política y organizativa del movimiento de mujeres, ¿no? Ante tanto todo esto que ya mencionábamos del Morena, pero también visibilizando que es la derecha quien quiere también montarse en nuestras demandas, ¿no? Ahí tener muy claro que digamos, una cosa es tener una crítica al gobierno de López Obrador, y otra cosa es que toda crítica sea hecha, ¿no? Nosotras reclamamos, y el movimiento de mujeres debe de reclamar el derecho a ser críticos por izquierda, ¿no? Y de forma independiente al gobierno. Ahí Ceci quería comentar algo. Sí, Ceci. Sí, a ver, yo quiero hacerles una pregunta y a la vez que hagamos el esfuerzo de un ejercicio. ¿Qué nos dirían en un escenario en donde tuvieras enfrente a miles de trabajadoras el 9 de marzo, el 8 de marzo, ¿no? Que el patrón y las patronas le dieron el día para que se sumaran a ese paro, ¿no? De un día sin mujeres. Desde el discurso y desde la postura de una feminista socialista que milita en pan y rosas, ¿qué le dirías a esas trabajadoras que no fueron a trabajar, ¿sí? Y decirles, va, nosotras venimos planteando la huelga general desde hace muchos años. Y no es solamente un día. Vamos a hacer la huelga. Imagínate que nosotras somos esas trabajadoras que, ay, ese día nuestro patrón nos dijo, sale, no vengan a trabajar, súmense al paro, ¿no? Pero que no es feminista. ¿Tú qué me dirías a mí para convencerme que es más allá de que el patrón te conceda ese día? Pregunta complicada. Creo que dependería también del contexto de cada caso, porque ante todo,
Los ritmos de trabajo extenuantes, ¿no? La precarización laboral hacen que sea muy, ¿cómo decirlo? Que alguien abra los ojos con impresión cuando tu jefe te dice, oye, puedes faltar un día. Es decir, yo creo que el conjunto de las mujeres diría, genial, yo lo tomo y me quedo en mi casa y descanso, aunque eso implique necesariamente que muchas veces pues aumenta la carga de trabajo en el hogar, ¿no? Pero partiendo de ese elemento que no podemos obviar, ¿no? Es decir, hay un cansancio real y un agotamiento frente a los ritmos de la explotación capitalista. Creo que es parte, digamos, por eso no podemos apostar a que por la buena fe de las personas, de un día a otro, va a haber ni una organización revolucionaria, ni un movimiento feminista combativo, clasista. Eso tiene que irse construyendo cotidianamente, sobre la base de peleas para arrancar a nuestras compañeras de todo lo que implica mantener el status quo y las imposiciones que implica el rol de género. Es decir, más que faltar al día, por ejemplo, lo que más nos cuesta es convencer a nuestras compañeras de que vale la pena organizarse, ir a una movilización, y que eso va a implicar, por ejemplo, menos tiempo con los hijos, en el marco de que hay poco tiempo por el trabajo, ¿no? Pero parte de tener que explicar profundamente qué puede significar eso en términos de diferencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Me parece que sería muy difícil llegar de cero con una trabajadora y decirle qué mal que faltaste y no fuiste a movilizarte, a menos que haya un elemento que la cruce personalmente, es decir, que sea una movilización en repudio a un feminicidio de una compañera que conocía. Evidentemente va a dejar todo por eso, porque la atraviesa, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que las movilizaciones tengan sentido para nuestras compañeras trabajadoras y también para las jóvenes. No son días de fiesta, aunque podemos divertirnos, ¿no? Y eso está buenísimo porque es un derecho que también nos es negado. Pero la clave es pensar cómo eso se traduce en una organización cotidiana en nuestros centros de trabajo. Desde nuestra perspectiva, por ejemplo, lo que hacemos nosotras es construir comisiones de mujeres, comisiones de maestras en las escuelas, comisiones de enfermeras y de doctoras en los centros de salud, comisiones de jóvenes en las escuelas también, ¿no? Donde podamos discutir qué problemas enfrentamos, cuáles son nuestras reivindicaciones, qué exigencias tenemos, por ejemplo, frente a nuestros enemigos inmediatos, porque si no parece que una movilización es solo algo folclórico. Entonces, si falta ese día, porque, no sé, pues el patrón me dijo que faltara, ¿no? En lugar de comprender y otorgarle un sentido político a cómo esa pequeña acción de movilizarte ese día en realidad va a ser replicada, o puede ser replicada por miles, y generar un evento histórico, ¿no? Que nos vuelva históricas, como decíamos el 8 de marzo. Entonces, la clave es cómo vamos otorgando o identificando el sentido que para una mujer trabajadora o para una joven estudiante puede tener el feminismo. Y lo que te dicen las compañeras, no sé cuál sea tu experiencia, pero yo rescato un montón, que no hay compañera que te diga, yo conocí el feminismo y cambió mi vida. Cambió mi forma de ver, ¿no? Mi forma de relacionarme. Bueno, es todavía más profundo, me parece a mí, cuando eso adscribe al feminismo socialista, porque no solamente implica ponerse los lentes de cómo identifico y cuestiono al patriarcado, ¿no? Y todas sus expresiones, sino cómo también se ha hecho sutil y nos hemos adaptado a la dominación de clase y a pensar que la explotación es natural y que está bien morirnos trabajando, porque es lo que hay, ¿no? Entonces, poco a poco ir otorgando ese sentido para decir, bueno, si te organizas hace la diferencia porque puedes recuperar tu sindicato, puedes recuperar a tu delegado, puedes plantear política de solidaridad con tus compañeras que no va a plantear la patronal, que no va a plantear una burocracia sindical, que no va a plantear un partido, ¿no? Desde arriba un partido del régimen, ¿no? Y de esa manera ir también haciendo estos cambios que parecen mínimos en la vida cotidiana, pero que son enormemente sustanciales. Sentirnos acompañadas, sentir que entendemos discusiones que no entendíamos, que nos damos cuenta, ¿no? De que hay un mundo delante de nosotros que, digamos, la vida cotidiana no permite ver, ¿no? O sea, porque hay un velo que oculta, ¿no? Todos esos aspectos, y creo que, ante todo, la clave es generar sentido, generar conciencia, y eso también, digamos, se los contamos nosotras, que consideramos que es muy difícil organizar a mujeres trabajadoras porque hay muchísimas presiones, pero es enormemente valioso cuando una compañera obrera te dice, he estado buscando esto toda mi vida, ¿no?
Entonces, rescataría eso. No sé cómo, no tengo la receta, me parece que depende de cada caso. Ese es el arte de la persuasión. A lo mejor lo que le convence a Ceci no le convence a Maru, ¿no? Y lo que me convence a mí no le convence a Joss. Entonces, por eso es ridículo cuando dicen que el socialismo o el proyecto comunista es algo impuesto, que viene de afuera, que nosotros, no sé, mangoneamos a los trabajadores y las trabajadoras y que les imponemos lo que quieren hacer. No tienen idea que es un acto profundamente consciente, como lo es volverse feminista, porque implica cuestionar no solo nuestra vida cotidiana, sino lo que somos propiamente, ¿no? Cómo nos ubicamos en el mundo. Y pues sí, se requiere mucho acompañamiento, abrevar de la tradición, empezar, ¿no? Con la formación, que creo que es uno de los peores males que tiene la nueva generación feminista, y parece que no tiene tradición. Se le olvida que hay siglos de experiencia de lucha de las mujeres, y desde ahí construir una épica distinta y un sentido distinto que nos permita historizarnos y soportar las miserias de la vida, porque caminamos sobre los huesos de nuestras hermanas caídas, reprimidas, asesinadas, ¿no? Y eso tendría que darnos, digamos, el empuje suficiente para poder soportar lo que vivimos cotidianamente, pero sobre todo para poder jugarnos a organizarnos, ¿no? Y transformarlo todo de raíz. Bien. No sé, ya me fui a la poesía, pero... Gran reto, exacto. Un reto bien grande. Estamos a punto de finalizar nuestro programa y yo pues nada más quiero hacer un ejercicio así rapidísimo con ustedes dos, Joss y Yara, sobre algunas nociones, algunos conceptos, qué es lo que a una mujer feminista se le viene de primera a la cabeza cuando escucha sexualidad, por ejemplo. Joss. O sea, pero tipo lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho sexualidad. Sí, desde la postura de una feminista socialista, por supuesto. Pues la necesidad de la liberación sexual, del pleno goce de todas y todos sobre nuestros cuerpos. La necesidad de que no todo esté asignado por, sino que haya una posibilidad de, incluso que eso esté acompañado de la construcción de relaciones infinitamente superiores a las que vemos ahora. Y no, bueno, sí, es una postura y lo traigo acá al programa porque creo que hay en la historia del feminismo socialista hay toda una corriente de trabajo con la sexualidad de las mujeres y el trabajo y las relaciones entre hombres y mujeres ya en relación a lo cotidiano, a lo íntimo también, ¿no? Y fueron las feministas socialistas quienes por primera vez pusieron pues en la discusión pública el asunto del deseo, del placer, de la sexualidad de las mujeres. Y no quisiera que quienes nos están escuchando se quedaran con la idea de que todo el planteamiento tiene que ver únicamente con el activismo político desde la deconstrucción de un sistema de explotación, ¿no? Que por supuesto que tiene que ver también la sexualidad con los sistemas de explotación, pero estoy abriendo como esa parte del feminismo socialista que abordó en lo profundo y en lo cotidiano el control también de los cuerpos de las mujeres y, por supuesto, el derecho a ejercer libremente la sexualidad. Y otro concepto que se me viene a la cabeza es, pues, el Dios, por ejemplo. Dios, así, de plano. Así. Dios. No, pues supongo que el gran problema no son los dioses que se generan, sino el cómo toda esa idea de un mundo fuera de
¿no? Ha impedido históricamente voltear a ver que el paraíso no es aquello que queremos conquistar después de otro plano, qué sé yo, sino que esa idea, ¿no? Generada por el ser humano, básicamente, de encontrar algo distinto a esto, ¿no? Ha sido la necesidad de buscar una fuga ante la catástrofe que vemos en el mundo terrenal, ¿no? Digamos, todas estas ideas más allá de lo que vemos ahora, ¿no? Esperanzados en conquistar algo que creemos que no se puede conquistar en el mundo terrenal, ¿no? O que se cree que no se puede conquistar en el mundo terrenal, y desde ahí la imposibilidad de pensar en cambiar las condiciones que se viven ahora. Muy bien, y ya para finalizar, ¿es posible ser feminista, socialista y nacionalista? No, para nada. Para nosotras tenemos una perspectiva profundamente internacionalista, ¿no? Y digamos, por eso no solo impulsamos Pan y Rosas en México, sino impulsamos Pan y Rosas a nivel internacional, ¿no? En 14 países, ¿no? Sobre todo en América Latina, pero también en Alemania, en el Estado español, en Italia, ¿no? Y buscamos la forma de seguirnos expandiendo a nivel internacional, porque, bueno, sabemos que este sistema está organizado de forma global, ¿no? Y no basta con resistir en un solo lugar, sino que tenemos que unir precisamente fuerzas con aquellos sectores que viven igual que nosotras, ¿no? Capaz que con condiciones específicas distintas, ¿no? Pero sin obviar que la violencia, la opresión y la precarización que vivimos en México, las mujeres también las viven nuestras hermanas de clase a nivel internacional. Muy bien, bueno, pues no sé, Ceci, si tú tienes algo más que agregar, preguntar, comentar. Pues mucho, pero ya no hay tiempo. Y quiero dejar nuevamente abierta la invitación a que en otra ocasión estén por acá las compas de Pan y Rosas, si además de Jos y Yara pudieran ustedes incorporar a otras compas y continuar con esta conversación. Quizás no sea la próxima semana, pero platicar con ustedes pues da para un chorro, ¿no? Ahorita, Maru, estas preguntas rápidas que a lo mejor ponen parir chayotes a algunos, pero quien tiene clara su ideología o quien está entendiendo por lo que está luchando, pues las responde pronto. Pero pues se me hace muy padre ejercicio, Maru, qué bueno que lo planteas así, ¿no? Y yo, pues bueno, ahora sí que una pregunta contextual nada más. ¿Y qué onda? ¿Ustedes qué noticia tienen de sus compas o de las compas allá en los United? Mira, que para mí sinceramente les voy a decir algo, o sea, yo la verdad no percibo gran diferencia entre republicanos y demócratas, pero también la derecha ha vendido la idea de que pues los demócratas son más demócratas y más progresistas. Pues yo tengo mis serias dudas, no defiendo ninguna postura, pero ¿qué les dicen sus compas de allá? Pues muy breve, porque sí es un temón. Sí. Que además cambia la geopolítica mundial casi, pero muy importante, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que estudiar como feministas, efectivamente. No tenerle miedo a las políticas, a hacer política, una política propia. Pero, pues bueno, es un desastre por allá, los ánimos están muy caldeados. Lo que sabemos es que, como se esperaba, fue una elección muy cerrada, ¿no? Un sector importante del establishment norteamericano, incluyendo a alas del Partido Republicano, apoyó a Biden, es decir, apoyó el proyecto de los demócratas, que es más potable, por lo menos más controlable que Trump, que es un impresentable loco, payaso, misógino y racista, ¿verdad? Pero lo que se esperaba efectivamente con el acomodo que implica ahora que haya una mayoría conservadora en la Suprema Corte, que es donde se va a resolver, ¿no?, la disputa de fraude que Trump acusa que se dio, pues es incierto aún el panorama, ¿no?, que pueda surgir de aquí, porque
como acabamos de discutir, pues la llave, más allá de lo que puedan resolver en las cúpulas, pues lo tendrá la movilización popular, ¿no? Y efectivamente, en particular, frente a los fenómenos del último periodo, las movilizaciones por Black Lives Matter, ¿no? En contra de la violencia policial racista, el problema es que Biden es un candidato que no enamora en torno a esta demanda, ¿no? Y para dialogar con este movimiento, porque él mismo ha tenido enormes dichos racistas, pero también una política claramente de represión, ¿no? Al movimiento negro y al movimiento social que se viene expresando ahora, ¿no? Como bien, pues sí, candidato del establishment, es decir, viene de las entrañas del régimen del Partido Demócrata, ya había sido incluso funcionario con cargos importantes anteriormente, y el problema de los problemas es efectivamente que le espera a las masas populares, más allá de con quién se queden y por quién hayan votado, ¿no? Porque, bueno, el fenómeno Trump ha sido siempre muy contradictorio, no es que solo lo vote los sectores blancos masculinos, ¿no? Acomodados, sino que lo votó, o bueno, se calculaba que lo votara un porcentaje importante de población latina, migrante, ¿no? Mucho sobre todo porque Trump agitó mucho contra la idea del comunismo, el comunismo en Venezuela, el comunismo en Bolivia, ¿no? Y una cantidad importante de migrantes que son trabajadores desposeídos, que han sufrido las consecuencias de la deriva que tuvieron los gobiernos postneoliberales, ¿no? Que continuaron la entrega de los recursos a las transnacionales, ¿no? Más allá de que tuvieron elementos bastante novedosos, ¿no? En términos de política pública y concesiones al movimiento de masas, pues bueno, eso es un fantasma, ¿no? Que está presente y que pues bueno, lo que se pensaba que iba a resolver era el voto femenino y el voto de la comunidad negra y latina, ¿no? También hubo una importante participación electoral, pero no tanta como se esperaba. Sin embargo, pues el sistema electoral norteamericano es tan antidemocrático como complejo, entonces, por un lado está todo el peso que tienen los superdelegados de los estados volátiles, ¿no? Que aunque históricamente habían estado con los republicanos, por ejemplo, o con los demócratas, las horas de ayer fueron cruciales para saber por quién se inclinaban. Y bueno, y la onda es que sigue estando muy cerrada, ¿no? La situación, se sigue contando algunos votos, pero lo que sí hay que decir es que en ambos casos, tanto Trump como Biden representan el proyecto de la clase burguesa norteamericana, que es fundamentalmente imperialista, y que tiene acuerdo con continuar una línea de expoliación y de subordinación política y económica al conjunto del mundo, básicamente, ¿no? No sabemos cómo se vayan a expresar lo que ya venía siendo las tensiones comerciales, ¿no? Con China, etcétera, ¿no? Si cambia el gobierno, pero lo más probable es que si Trump logra imponer su fraude, pues sean unos 4 años más de mucha convulsividad, y sobre todo de una Casa Blanca que no va a poder ser controlada por el Congreso ni por el establishment de los republicanos, ¿no? Y en otro caso, si gana Biden, probablemente aplique el mismo sentido de los planes económicos, ¿no? Y políticos que tiene Trump, pero podrán cambiar los ritmos, podrá cambiar la relación con algunos sectores, buscando coquetear, evitar que se desarrolle la movilización, pero bueno, en los hechos no es que alguno de los dos tenga un proyecto de izquierda, ¿no? Mucho menos, y sobre todo pues queda una enorme generación enormemente decepcionada, que son todos aquellos que en un primer momento apoyaban a Bernie Sanders, que digamos renunció para cederle la candidatura a Biden, y pues que conforman una generación de socialistas millennials que simpatizan con el socialismo en general, pero son la base de lo que hoy encarna los nuevos fenómenos políticos, y digamos una ruptura generacional en torno a qué proyecto para Estados Unidos, ¿no? Sobre todo un Estados Unidos que responda a los intereses de las mayorías populares, ¿no? Pero bueno, estará por verse, porque precisamente ese enorme problema estratégico que hablábamos también del movimiento de mujeres, que es que el movimiento negro, el movimiento LGBT, el movimiento de mujeres en Estados Unidos casi siempre han estado subordinados al Partido Demócrata. Pues hoy tienen el enorme desafío no solamente de romper con estas direcciones de partidos imperialistas, sino de construir un proyecto político propio, ¿no? Que por lo menos desde nuestra perspectiva y nuestros compas allá, pues implicaría un tercer partido, un partido de los y las trabajadoras, que sea antiimperialista e internacionalista, ¿no? Y por supuesto que cuestione el rol de Estados Unidos como garante de el orden mundial capitalista, ¿no?
Wow, pues ojalá y suceda. Bueno, estamos terminando nuestro programa La Cocina de Chabela este 4 de noviembre de 2020. Muchísimas gracias, Jos, muchísimas gracias, Yara, por habernos acompañado en esta emisión. Ceci, muchísimas gracias por estar acá también en la operación técnica. Y a buenísima la comida, es que nos está posibilitando la transmisión en FM, que no está aquí con nosotras en esta pantalla ni en estos micrófonos, pero que sí está allá colocando el audio para la transmisión en FM. Muchísimas gracias y hasta el siguiente miércoles. Nos vamos con un poquito de Guapasa. Sí, claro que sí. Una cancioncita. Soy rara montaña rusa, no soy puta ni soy mala. Demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Y sepa ya quiere estar sola. Ni lujo ni cuello tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata. Busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la valía, te la va a montar. Te la valía, te la va a montar. ¿Qué? Te la valía, te la va a montar. Te la valía, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad. No soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no pueden discrepar, hacerse adictas. Que no vuelvan jamás, esa cosa suya. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar de lo que quieres ser presa. De mi pati mamá. De mi pati mamá. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala la que tiene alerta a los vecinos. Estamos llegados, pasan más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala la que tiene alerta a los vecinos. Estamos llegados, pasan más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojo restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda siempre. Mamá, si vas, ¿dónde vas? Pero en esa pinta no puedes entrar, tu pelo te rompe tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas pana, más polémicas que la barba de mi hermana. Sácate mi tabaco que vengo con ganas, la sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida familiar normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica, la que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya chica, si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Pa' que rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es de Boquiqui, rap gran feminista. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente se hace. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulera. Ser referente se hace. Leyendo a Eric Fromm, escuchando a Cameron, dando charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, traumas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo para tanta gestión. Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento acharnegado. En la calle, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. Me cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero mira qué bonita mi manada. Tengo pa' nénica, nénica, che. Tengo a mis comadres pa' pasarlo bien. La única que alguien sé responder. El amor que estamos no quiera saber. El caos de siempre, más ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala bla que tenga alerta a los vecinos. Estamos llegados, pasan más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala bla que tenga alerta a los vecinos. Estamos llegados, pasan más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala bla que tenga alerta a los vecinos. Estamos llegados, pasan más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala bla que tiene alerta a los vecinos. Estamos llegados, pasan más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío.
Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista